Padre, estamos muy agradecidos de que nos permitas elevar a ti nuestra alma y nuestro corazón, de que nos permitas ser cada día más y más alumbrados con tu luz. Nos permitas cada día ser más y más iluminados con tu precioso favor, gracia y misericordia, precioso Salvador. Permítenos ser alumbrados con esta tu palabra, Señor. Permítenos, Dios, ser llenos de nuestro espíritu, de ti. Permite, oh Dios, que estas palabras tuyas enciendan nuestro corazón en un anhelo ferviente por ti. Haznos ese pueblo apasionado, ese pueblo enamorado, ese pueblo que guste de ti, ese pueblo que pruebe de ti cada día, Señor. Ese pueblo que desde el amanecer hasta el anochecer, su anhelo eres tú, Señor. Solamente tú nos puedes conservar, oh Dios, en esa vida, en esa relación, en ese deseo de tu corazón de ser un pueblo apercibido de tu voluntad. Permítenos, Dios, a través de todo lo que nos vas enseñando, a través de tu palabra, ser tocados, Dios, recibir esa luz que nos permita entender, Señor, esta maravilla de que fuimos creados para ti, de que fuimos hechos para la gloria, para la alabanza, para la exaltación de tu nombre, precioso Salvador. Por favor, continúanos guiando, que seas tú el que ponga las palabras, que seas tú el que traiga la sabiduría y que seas tú el que nos guíes a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya. Cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro eterno y precioso Salvador. Le damos gracias por este regalo maravilloso de poder seguir meditando su palabra, como hemos venido estudiando acerca de la vida de la iglesia. Tan importante poderle pedir al Señor que nos vaya dando luz en todo esto tan precioso que Él ha dispuesto, porque ciertamente la vida de Dios está como un clamor en nuestro corazón. Estamos clamando porque esa vida se instale en nosotros cada día de una manera más contundente. Dios ha puesto un sello, pero necesitamos que esa vida de Dios fluya, que esa vida maravillosa de Dios nos inunde, nos llene y nos haga un pueblo que esté en la búsqueda de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, un pueblo cuyo corazón ha sido traspasado por el amor de Dios. Allí en Hechos, en el capítulo número 2, en el verso número 47, hemos hemos allí leído, terminando esta porción del versículo, como dice la Escritura, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando miramos esta porción tan hermosa que nos involucra a todos y cada uno de nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, esto nos llena de experimentar qué privilegio tan maravilloso, qué regalo tan extraordinario, ser hechos partícipes de este regalo que no merecemos, ser hechos partícipes de esta vida tan extraordinaria, ser puestos en Dios y Dios ser puesto en nosotros. Esto tan hermoso y tan indescriptible que nos deja ver la palabra de una manera especial. Esto es una obra incomparable, maravillosa, hecha por el corazón, por la mano, por el poder de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Mis amados, es un privilegio haber sido puestos en Dios y que la vida de Dios haya sido puesta en nosotros como Dios hizo en el principio, tan hermoso, ese escenario que Dios plasmó allí, donde de ese profundo sueño en el que hizo caer a Adán, y allí en ese profundo sueño tomó una parte de Adán y de allí formó a Eva. Y mire lo hermoso, de Eva fue sacada de Adán, pero después esa que fue sacada de él fue traída para presentársela a él. Tan hermoso, porque esto nos deja ver cómo nosotros hemos salido de Dios, pero este pueblo que ha salido de Dios para Dios presentárselo a sí mismo, para Dios traerlo hacia él mismo. Tan hermoso poder entender esta salvación en los términos de Dios, poder entender esta salvación tan hermosa en los términos establecidos por Dios a través de su palabra, a través de su consejo, a través de su sabiduría hermosa. Cuando nosotros miramos este regalo tan maravilloso en Lucas, si me acompañas un momento allí, te ubicas en el Evangelio de Lucas, para mirar algo relacionado con ser añadidos a la iglesia. En Lucas, en el capítulo número 15,
el Señor de una manera muy especial aborda aquí en este capítulo número 15 de Lucas, aborda tres parábolas muy especiales que nos permiten ver o nos expresan que mientras los escribas y los fariseos que estaban ahí sobre la faz de la tierra, que estaban escuchando al Señor, se quejaban y se murmuraban aquí sobre la tierra por el favor que Dios estaba trayendo sobre tantos hombres, sobre tantas mujeres, sobre ese favor que Dios estaba manifestando sobre tantos pecadores de conducirlos al arrepentimiento. Encontramos por un lado esa actitud de ellos, esa actitud de sus corazones cerrados y no poder percibir aquello tan hermoso que estaba aconteciendo. Pero por otro lado encontramos el corazón del Padre manifestado en estos versículos, lo que la Biblia nos da como evidencia de que en el corazón del Padre hay un gozo extraordinario, hay un gozo incomparable y maravilloso cuando trae la salvación a cada una de nuestras vidas, un gozo eterno y precioso en el corazón de nuestro Dios por acercarnos a Él, por acercarnos a su corazón. Ahí en Lucas, si me acompaña el capítulo número 15, en el versículo número 1, mira lo que dice la Escritura. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Mira lo tremendo, ellos no podían entender y no podían apreciar el valor de que un ser pecador fuera acercado a un ser santo como el Señor. Esto es un milagro, un acontecimiento indescriptible, maravilloso, de que un ser que estaba destituido de la gloria de Dios por Dios mismo sea acercado para estar delante de Él. Pero estos hombres, en lugar de apreciar ese regalo maravilloso, en lugar de apreciar ese privilegio de poder estar delante del Señor, ellos se llenaron fue de murmuración y se llenaron fue de señalamientos. Entonces, frente a esto que ellos estaban experimentando, al estar cegados frente a la manifestación del cielo que estaba allí, dice la Escritura ahí más adelantico, el Señor utiliza aquí como tres parábolas para darnos a entender lo que acontece en el corazón del Padre en relación de que una persona sea traída de regreso a la vida, de que una persona sea pasada de muerte a vida, de que sobre una persona venga salvación, de que una persona sea traída a ser reconciliada con Dios de una manera hermosa. Si se ubica ahí en el capítulo número 15, en el versículo número 5, el Señor empieza hablando de la oveja perdida, del pastor que dejó las 99 ovejas, teniendo 100 dejó las 99 que estaban seguros y fue en busca de la que se había perdido. Pero mire lo hermoso para expresarnos y lo que el Señor quería transmitir al corazón de aquellos que no podían apreciar y no podían ver lo maravilloso de que la vida de Dios llegue a un corazón. Dice aquí en el versículo número 5 que cuando la encuentra, esa oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso. Mira lo hermoso. Cuánto gozo hay en el corazón de nuestro Padre Celestial por causa de que su salvación, de que su vida sea impartida sobre cada uno de nosotros. Y dice el verso 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el Señor nos empieza a dejar ver lo que sucede en el corazón del Padre a causa de la salvación de un alma. Hay gozo en el cielo, un gozo que brota desde el corazón del Padre por esa manifestación de su vida sobre nosotros, sobre esa manifestación de su presencia, por esa manifestación de su aliento sobre nuestro corazón. Ahora, ahí más adelantico, utiliza la palabra de la moneda perdida. Y una vez más, si se ubica ahí en el versículo número 9, habla de cuando esta moneda es encontrada. Y mira lo que dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo,
porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Verso 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y eso nos va dejando ver el gozo del corazón de Dios al traer salvación sobre nuestras vidas, al traer salvación sobre nuestros corazones. No así ocurría en el corazón de los escribas y en el corazón de los fariseos, que no apreciaban el milagro tan extraordinario de que un pecador sea acercado a un ser santo como Dios. Pero ahora el Señor los saca de ese contexto natural para llevarlos al contexto celestial y dejarles ver lo que acontece en el mundo del Espíritu y lo que acontece en el corazón de nuestro Dios cuando una persona por Dios misma es conducida al arrepentimiento. Mire esto tan hermoso. Dios se goza de guiarnos hacia Él. Dios se goza de conducirnos hacia su corazón. Dios se goza de llevarnos para que nuestra vida se refugie en Él, para que nuestra vida esté escondida en Él. Hay un gozo en el cielo cuando esto acontece en el corazón de un ser humano, cuando esto acontece en la vida de una persona. Y ahí mismo, si pasamos más adelantico en el capítulo número 15, en el versículo número 20, cuando aborda aquí también la parábola del hijo pródigo, de aquel que pidió su herencia y se fue y la malgastó y su vida quedó en una desgracia absoluta, y en medio de todo eso él está pensando en volver a la casa de su padre, pero aunque él tiene un pensamiento por el cual volver a la casa de su padre, y ni siquiera piensa volver como hijo, sino como jornalero, cuando va de regreso acontece algo hermoso que nos permite ver el corazón precioso de Dios, el corazón de Dios que ha provocado nuestro regreso hacia Él, porque ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le atrajere. Él extendiendo sus cuerdas de amor sobre un ser que no merecía, para atraerlo hacia su corazón, para cubrirlo de un amor extraordinario y maravilloso, porque eso es lo que tenemos que apreciar cuando vemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es simplemente la lectura de un versículo, es un acontecimiento extraordinario, glorioso, hermoso, que provoca gozo en el corazón de nuestro Padre, siendo que toda la obra es de Él. Él se goza de hacer esa obra en nuestro corazón y de llevarnos de regreso hacia Él, como ocurrió ahí. Ubíquese ahí en el versículo número 20, cuando habla de este hombre y dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, mira lo hermoso, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso. Mira lo precioso, el padre salió con un gozo maravilloso a recibir a ese hijo que venía de regreso. Aunque venía de regreso, ese hijo todavía no entendía el valor, cuál era el valor que había en la casa de su padre. Y dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Se da cuenta todo el gozo que vino al corazón del padre por el regreso de su hijo, porque ese hijo que fue pasado de muerte a vida, aunque es la obra del padre, cuánto se goza el padre de atraernos hacia él, cuánto se goza el padre de atraernos a su corazón. Mis amados, no podemos perder de vista que lo que están experimentando cada uno de estos nuevos creyentes que vemos allí en el libro de los Hechos, y que lo que vamos a experimentar cada uno de nosotros, que hemos sido hechos creyentes, que hemos sido hechos hijos de Dios por el poder de Dios, que hemos nacido para Dios por la voluntad de Dios, que Él nos ha hecho nacer de lo alto para la gloria de su nombre. No podemos perder de vista que lo que estamos experimentando es un cambio profundo en nuestro corazón, un cambio profundo en nuestra naturaleza. ¿De qué se apercibió? ¿De qué se percató ahora el hijo pródigo?
cuando está de regreso a su casa, cuando está de regreso a la casa de su padre, de que la herencia que él necesitaba no era material, porque aunque la recibió, con ella lo único que hizo fue alejarse de Dios. Con la herencia material lo único que hizo el hijo pródigo fue alejarse de la casa de su padre, pero ahora hay una luz que empezó a alumbrar el corazón de este hijo pródigo, empezó a alumbrar su espíritu, empezó a alumbrar su ser interior, empezó a alumbrar su corazón para ver que la razón por la cual debía de estar en la casa de su padre no era porque en la casa de su padre hubiera comodidades, no era porque en la casa de su padre hubiera trabajo, no era porque en la casa de su padre hubiera alimento, no era porque en la casa de su padre hubiera un lugar seguro para dormir, no, era porque en la casa de su padre podía estar junto a su padre y podía ser regado con las lágrimas de su padre que le iban a vivificar, podía ser cubierto con el abrazo de su padre que le iba a rodear y le iba a traspasar hasta lo más profundo, que allí en la casa de su padre lo que iba a hacer era partícipe del gozo del padre, que entendió que esa luz que vino, que le llevó a entender al hijo pródigo que la razón de estar en la casa del padre es el padre, y que el padre se goza de llevarnos a ese entendimiento, a esa luz de que él es nuestra vida, de que él es nuestro todo, y nos lo ha manifestado por medio de su hijo Jesucristo de una manera extraordinaria, de una manera preciosa. Por eso vamos viendo todos estos acontecimientos del libro de los Hechos que son maravillosos y van traspasando el corazón y van traspasando la vida, porque nuevamente no estamos hablando de letra, estamos hablando de la vida del Espíritu, este gozo maravilloso, precioso, incomparable, de que un ser santo como nuestro Creador, de que un ser precioso, incomparable como nuestro Dios está trayéndole vida a un ser que estaba en desgracia. Eso era la condición en la que estaba el hombre. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? ¿Cómo estaba la oveja? ¿Cómo estaba esa moneda que estaba perdida, ese dracma que se había embolatado? ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Estaba en desgracia. Estaba en una condición de suma necesidad, porque mira, porque aunque el hombre, aunque tenga riquezas, el hombre aunque tenga logros, el hombre aunque tenga posesiones, el hombre aunque gane reconocimiento, la palabra de Dios lo describe ahí en el libro de Apocalipsis a esa iglesia que dijo: soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor la miró y le dijo: pero no te das cuenta de algo, que tienes de todo, pero que todo lo que tienes no ha podido cubrir tu desnudez. No te das cuenta que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Te das cuenta en qué condición está el hombre que aunque haya ganado de todo, está sin la vida de Dios? Ese es un hombre, es un ser que está en suma desgracia, que está en una condición terrible dentro de su vida y dentro de su caminar. Pero mira lo precioso y lo maravilloso. ¿Qué es lo que ha venido a cubrir nuestras vidas? La gracia de Dios, un favor inmerecido. ¿Por qué estos escribas y estos fariseos no se gozaban y no se alegraban de ver que el favor de Dios viniera de esta manera sobre una persona, viniera de esta forma sobre un corazón, sobre un ser humano? Y ahora Jesús lo lleva a mirar qué acontece en el corazón del Padre, cómo el corazón del Padre se alegra, se goza de atraer los hijos hacia su corazón. ¿Hacia dónde estaba llevando Dios? A ese pueblo que estaba levantando allí en el libro de los Hechos, a ese pueblo formado ahora por israelitas, formado por gentiles, esa iglesia maravillosa en la cual Él estaba depositando una vida nueva. ¿Hacia dónde la estaba llevando? Hacia su corazón. Y ese pueblo que estaba produciendo en el corazón de Dios un gozo que Dios mismo se estaba produciendo al regalarse para sí mismo un pueblo para Él, un pueblo para su corazón. ¿Te das cuenta? No un pueblo que sigue haciendo tesoros sobre la tierra, no un pueblo que sigue enamorado de todas las cosas del mundo, no, un pueblo que ha empezado haberse amado de una manera extraordinaria por el Señor y se pregunta: Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Señor, ¿quién soy yo para que me ames de la manera en que me amas? Para que me manifiestes este amor y me envuelvas con estas cuerdas de amor con las que me estás
atrayendo hacia ti. Y añadía el Señor cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? El acontecimiento que debiera de ser un acontecimiento para celebrar eternamente y para siempre, reconciliados con nuestro Creador. El Señor haciendo su obra en mí para gozarse Él. Oh, tan precioso. Toda la obra es de Él, pero Él me acerca a su corazón y se goza de lo que hace en mí, se goza de lo que hace en mi corazón, se goza de lo que hace en todo mi ser. Tan maravilloso esto. Mira lo hermoso. ¿Cómo estaba el ser humano? ¿Cómo está el ser pecador sin Dios? Es un ser que está en desgracia, es un ser que está sin la vida de Dios. Acompáñenme un momento allá al libro de Ezequiel. Vamos a mirar algo hermoso. ¿Cómo estaba nuestra condición? Y era lo que Dios quería llevar a estos escribas y fariseos, a que empezaran a apreciar dentro de su vida y dentro de su caminar. Porque ellos se preguntaban, a los pecadores recibe, qué hermoso, qué regalo precioso que este pecador sea recibido por el Dios de los cielos, que este pecador sea aceptado por Dios, porque Él es el que ha hecho una obra para hacerme acepto en el amado, para hacerme acepto delante de Él, para ponerme en su corazón y allí tenerme eternamente y para siempre. Pero mira esto tan preciosa, esta gracia que tenemos que valorar. Dice Ezequiel, ubíquese allí en el capítulo 16, en el versículo número 4 en adelante. Allí encontramos con unos escenarios los más de hermosos de lo que la obra de Dios, de lo que el poder de Dios, de lo que el amor de Dios, de lo que la gracia de Dios está operando y que produce un gozo en el corazón de Dios, porque es su obra atrayendo nuestro corazón hacia Él. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 4 en adelante. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Nos deja ver una condición en la que el ser humano estaba al estar destituido de la gloria de Dios. Pero ¿qué aconteció? Mira lo que dice el verso 6. Y yo pasé junto a ti. ¿Te das cuenta de estas palabras tan hermosas? Lo que podían experimentar aquellos que estaban siendo añadidos a la iglesia, allí en el libro de los Hechos, y lo que podemos experimentar nosotros en este tiempo que estamos siendo hechos partes del cuerpo de Cristo, es que Él pasó junto a nosotros. Y cómo nos vio, mire lo que dice el verso 6. Y pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosas. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Mire, un acontecimiento de Dios, ese pasar de Dios junto a mí, fue el que hizo que Él proclamara que yo fuera vuelto a la vida. Él fue el que llamó la vida para que la vida me inundara, para que la vida me traspasara. Y cuando estoy siendo hecho parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, soy una persona, soy un ser junto al cual ha pasado su Señor. Y como leímos hace un momento, aquí, y yo pasé junto a ti. ¿Te das cuenta? ¿Qué aconteció para que tú y yo fuéramos hechos parte del cuerpo de Cristo? Él pasó junto a nosotros y proclamó una palabra poderosa, vive. Y ese vive significa que Él mismo impartió de su vida sobre nosotros para traernos a la vida. Y mire lo que dice el verso número 8, y no solamente fue un solo instante. Mire, esto nos deja ver el anhelo de Dios. Verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor.
y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, de seda de bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Te das cuenta tan hermoso esto? ¿Te das cuenta qué significa que tú y yo seamos añadidos a la iglesia? Que seamos añadidos al pueblo de Dios. ¿Qué significa este regalo tan maravilloso? Que Él pasó junto a mí y tuvo misericordia. Él me acercó, me rodeó, me cubrió y no solamente me limpió, porque dice que me limpió de mi condición, que quitó mi suciedad, pero no solamente hizo eso, sino que empezó a hermosear mi vida. Cada detalle que el Señor habla aquí, aunque son detalles que nos permiten ver, es como una persona va siendo vestida y va siendo adornada, nos permiten ver es que toda esa hermosura que va inundando nuestras vidas proviene de Dios, proviene del Señor. ¿De qué se estaban perdiendo? De ver aquellos escribas y fariseos, de ver eso hermoso, que lo que estaba viniendo sobre la vida de un pecador era la belleza incomparable del Creador, la dulzura hermosa del Salvador. Era la que estaba cubriendo esas vidas de una manera incomparable, de una manera preciosa, de una manera hermosa, como lo leíamos aquí. Y pasé otra vez junto a ti. Y mire, llegaste a ser muy hermosa a causa de mi hermosura que puse en ti. Pero esa hermosura que Dios va poniendo en nosotros, ¿para quién es? Si no es para Él. Como hemos leído allí en el libro de Efesios, cuando el Señor habla de esa iglesia que Él mismo se está preparando, esa iglesia que dice que es lavada, que ha recibido lavamiento del agua por la palabra, y dice que a fin de presentársela a sí mismo una novia limpia, santa, pura, sin mancha y sin arruga. Qué hermoso, toda esa hermosura es Dios preparando un pueblo para regalárselo a Él mismo, un pueblo para Él. No olvide, como hizo con Adán, sacó a Eva de Adán, y aunque Eva salió de Adán por el poder de Dios, Dios la trajo para presentársela a Adán. Salimos de Dios por el poder de Dios, pero Dios nos ha hecho salir de Él para ahora traernos hacia Él y presentarnos delante de Él, presentarnos ante su presencia, un regalo que Él mismo se está dando por su poder, por su gracia. Mire lo hermoso, Dios me ha escogido a mí, para llenar mi vida con su presencia, con su aliento, para después hacer de mi vida un regalo para Él, como que Él depositó en mí. Amado, esto es maravilloso. Esto es extraordinario. Esto ya no es letra, esto ya no es simplemente haga una oración diciendo acepto al Señor como mi Salvador único y suficiente. No, ya no es un mover de palabras, ¿no? Aquí empezamos a ver es corazones que empiezan a ser traspasados hasta los tuétanos. Y porque es importante poder entender esto en esta dimensión tan gloriosa, porque ese corazón traspasado a los tuétanos de esta manera por el poder del Señor es un corazón que va a ser encendido para arder por su amado, para arder por su Señor, para arder por su Creador. Amado, ¿de qué carece la iglesia en este tiempo? De que la iglesia vive en una salvación fría, en una salvación donde se ha llenado de muchos amantes su corazón. Una iglesia enamorada del tener, una iglesia enamorada de la fama, una iglesia enamorada del renombre, pero una iglesia ausente de estar apasionada por su Señor, de estar apasionada por su Creador. Pero lo que empezó a acontecer en esta iglesia de los Hechos, a causa de aquellos que estaban siendo añadidos por el poder de Dios, como lo dice la Escritura, como lo testifica la misma palabra de Dios, que estaban experimentando
ser traspasados hasta las fibras más íntimas. Y Dios ya había hecho antesalas de esto, porque ciertamente, amados, ¿qué debiera de recibir un pecador? Desprecio. Y si lo miramos en términos humanos, ¿qué recibe un ser pecador de parte de los hombres? Desprecios. ¿Qué hacen los hombres con un ser pecador? Los hombres con un ser pecador lo que hacemos es despreciarlo, que lo que hacemos es hacerlo a un lado, lo que hacemos es tenerlo en poco, lo que hacemos es no darle valor a la vida de ese pecador. Cuando una persona está inundada, rodeada, sumergida en el pecado, lo que hacemos los seres humanos es llenarnos de desprecio hacia ese ser pecador. Y hay ejemplos en la palabra de la actitud que asume el hombre, aún en su condición religiosa. Pero cuando el Señor apareció en el escenario y en la vida de tantas personas, lo que teníamos que percibir es cómo este amor está alcanzando a los pecadores, cómo este amor les está rodeando, pero cómo este amor les está traspasando a tal punto que estos pecadores están siendo encendidos en un anhelo por su Creador, en una pasión por el dueño de su corazón, porque por aquel que pasó junto a ellos y los ha limpiado, por aquel que pasó junto a ellos y los ha hermoseado con su propia vida. Miramos ejemplos como el que aconteció con aquella mujer que fue tomada del mismo alto del adulterio, aquella mujer que fue sacada del mismo adulterio, de esa misma condición, mis amados. ¿Qué se ganó esa mujer de los demás seres humanos? El desprecio. ¿Cómo vinieron todos los seres humanos frente a ella? Con un desprecio absoluto por su condición de pecado, por su condición, por la condición en la que estaba. Todos venían y lo que deseaban para esa mujer pecadora era la muerte. Todos estaban armados con piedras, esperando poderla apedrear y causarle muerte. Pero mira lo hermoso que hizo el Señor. Con su maravilloso amor, entró en la defensa de un pecador. No porque ese pecador merezca ser defendido. Amados, Él entró en defensa de un pecador porque ese pecador es incapaz de defenderse a sí mismo y necesita a quien le defienda, y Él es el que salió en la defensa nuestra. Él fue el que salió en la defensa. Aquella mujer estaba absolutamente indefensa, pero en esa condición en la que estaba el Señor fue el que Él salió para volverse su escudo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos aquellos soltaron las piedras, las conciencias les acusaban, empezaron a darse cuenta que aunque ellos arreciaban contra un ser pecador, ellos estaban en la misma condición, ellos necesitaban lo mismo, necesitaban quien se pusiera a favor de ellos, quien se pusiera a favor de ellos para sacarlos de esa condición. Cuando ya en ese escenario está el Señor solo con aquella mujer, están solos los dos, el Señor se acerca, aquella mujer está experimentando de una manera especial allí un quebrantamiento en su corazón, cuando se encuentra con la mirada de su Salvador. ¿Quién te condenó? Ninguno, ni yo tampoco te condeno. Aquel momento fue un momento donde aquel ser pecador fue traspasado hasta los tuétanos por el amor de Dios. ¿Sabes qué significa ser salvo? Ser salvo no significa cambiarse de religión. Ser salvo no significa cambiar hábitos religiosos, no significa cambiar costumbres. Ser salvo significa encontrarse con la mirada de un ser que te está amando y con ese amor te está defendiendo, y con ese amor te está limpiando, y con ese amor te está purificando, y con ese amor te está traspasando hasta las fibras más íntimas para ser sacado de esa condición, para que el pecado no gobierne más tu vida, sino para que ahora sea ese amor glorioso de aquel que te amó desde la eternidad y hasta la eternidad, como lo expresó aquel Jeremías cuando dijo: el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome con amor eterno te he amado. ¿Qué experimentó Jeremías? Que Dios se le había manifestado a él, a un ser necesitado, a un ser que estaba en desgracia, porque eso es el ser humano sin la vida de Dios. Pero vino el Señor a cubrir esa necesidad que el hombre tenía, y le rodeó y le cubrió de una manera extraordinaria. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer pecadora? Vete y no peques más. Pero ¿qué ocurrió con aquella mujer? Quedó traspasada, quedó
quedó impregnada. O sea, ¿quién puede amarme así en esta condición? En una condición en la que yo no merezco, en una condición en la que estoy en bancarrota, en una condición en la que merezco un juicio. ¿Cómo aparece un ser tan increíble? ¿Quién es este ser tan dulce? ¿Quién es este ser tan extraordinario? ¿Quién es este ser tan maravilloso que me ama así, que me rodea así, que me envuelve así, de esta manera tan tremenda? Vemos el ejemplo de aquella mujer que entró allí a la casa de Simón el fariseo. Aquella mujer que entra a la casa de Simón el fariseo, y nos vamos a encontrar allí dos condiciones bien tremendas. Está Jesús sentado a la mesa como un invitado, y allí en medio de esa situación irrumpe una mujer que la Escritura describe como pecadora. Una mujer que por su condición era tenida demasiado poco. No olvide, ¿qué hace el ser humano con un ser pecador? Lo desprecia, lo tiene en poco, le da la espalda. Pero aquella mujer entró y se tiró a los pies del maestro. Aquella mujer está derramando todo lo de valor que tiene a los pies del Señor. Un perfume de nardo puro lo está derramando allí a los pies del Maestro, a los pies de su Señor. Ella está experimentando algo, está experimentando acercarse al Dios de los cielos. Y mire lo tremendo, aquel Simón, o aquel Simón el fariseo, es consciente, es de quién es esa mujer, pero no es consciente de quién es ese ser que está sentado en su mesa, el amor mismo, allí en medio de su casa. Él es consciente, él está pensando dentro de sí, si este en verdad fuera profeta, sabía que esa mujer es pecadora. Él era consciente de quién era aquella mujer, pero no era consciente de quién era aquel hombre, aquel Dios todopoderoso que se había hecho hombre, y ahora estaba teniendo en su casa la más excelsa y la más gloriosa de las visitas. Pero su corazón estaba tan cegado, al no darse la cuenta de la condición. Aún en aquel escenario el Señor le coloca un ejemplo tan hermoso, mientras está el Señor gozándose de ver a esa mujer ahí postrada, que se ha dejado atraer por las cuerdas de amor que ha extendido sobre ella. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la salvación? Es un ser pecador, un ser que no merecía nada, pero que se ha dejado atraer por Dios, que se ha dejado atraer hacia su corazón, que se está dejando amar por Dios, que está siendo envueltos por el amor de Dios. Y que ese amor de Dios está produciendo una transformación profunda y poderosa en este ser pecador. ¿Saben lo que está aconteciendo? Leíamos al principio cómo el Señor se goza cuando un pecador se arrepiente, cómo el Señor se alegra de traer a alguien a su corazón, cómo el Señor estaba feliz de poder traer esa mujer pecadora hacia Él, hacia su corazón. Y esa mujer está ahí sabiendo que no merece nada. Esa mujer no vino a pedir nada, está derramando su corazón. Está maravillada de que, siendo ella una pecadora, se encuentre con un ser que tiene total aceptación de ella, aquel ser que la está envolviendo con un amor increíble y maravilloso. Mientras aquel hombre, Simón el fariseo, está consciente de quién es esa mujer pecadora. Esa mujer pecadora ahora está experimentando a los pies de quien está, ante el mismo amor en persona, y ese amor le está traspasando. Y en medio de aquella situación el Señor da una enseñanza maravillosa que nos permite entender que entre más justos nos creemos nosotros por nuestros propios medios, menos podremos apreciar este regalo incomparable de recibir una vida que no merecíamos. Y el Señor le dice que habían dos hombres, que uno debía mucho y otro debía poco, que a los dos se le perdonó, que quién amaría más, y este hombre responde: al que más le perdonó. Y él dijo: ciertamente esta mujer ha amado mucho, porque mucho se le ha perdonado. Pero ¿sabe cuántos necesitamos que se nos perdone mucho? Todos necesitamos que sea mucho lo que se nos perdone, que sea mucho lo que se nos limpie, que sea mucho lo que se nos purifique. ¿Te das cuenta
cómo la salvación, cuando es alumbrada por Dios en nuestro corazón, cómo esa salvación, cómo ese ser añadido a la iglesia, no es un acontecimiento simple, no es una oración fría y distante que saca a una persona que no quiere estar con Dios a estar convencida de algo que no ha acontecido en su ser interior. Pero ¿sabes qué ocurre? En un ser al que le ha llegado la salvación, está siendo alumbrado por el amor, está siendo traspasado por la vida de Dios, está siendo tocado de una manera extraordinaria por el amor del Señor, por el amor de Dios. Mira, aquella mujer pecadora que se sentía inmerecedora de estar delante de Dios, que solamente se postraba delante de sus pies y así derramaba sus lágrimas y con sus cabellos allí tocaba los pies del Maestro derramando su alma. El Señor le dice a aquella mujer que se sentía en una bancarrota absoluta, pero que vino a la fuente de vida eterna, se sintió traspasada por el amor de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a aquella mujer? Tu fe te ha salvado. Tan hermoso. Aquella mujer experimentó algo hermoso que prendió su corazón de una manera extraordinaria. Una mujer siendo amada de una manera poderosa por el Salvador. Recordamos la historia de aquel joven rico. ¿Qué ocurrió con aquel joven rico? Que él mismo estimaba de ser un cumplidor de las cosas de Dios. Pero estimando ser un cumplidor de las cosas de Dios, había otros tesoros que estaban instalados en su corazón, aunque tenía una vida recta, aunque tenía una vida aparentemente correcta. Porque ciertamente cuando se acerca al Señor para preguntarle qué cosa haré para heredar la vida eterna, y vienen esas palabras del Señor para decirle, guarda todos los mandamientos, y él dice, todos los he guardado desde joven. Y él le dice, una cosa te falta para que seas perfecto. Anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Pero aquel hombre dice que entristecido se alejó del Maestro, se alejó del Señor porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe? Este hombre no estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía por ese amor que estaba delante de él. Pero qué diferente de aquella mujer que vino a derramar ese frasco de nardo puro a los pies del Maestro. Estaba dispuesta a entregarlo todo. ¿Sabe qué es la salvación? ¿A dónde nos conduce la salvación? A ser un pueblo que está dispuesto a dejarlo todo por su Señor. Un pueblo que está dispuesto a entregarlo todo por su amor. Es que Él lo entregó todo por mí. Y cuando esa entrega alumbra mi corazón, cuando yo me veo amado por el Señor, aquella mujer se vio tan amada por Dios que lo único que quería era vivir para Él, entregarse para Él. ¿Cómo se vio Pedro cuando estaba negando al Maestro? Cuando estaba negando a Jesús, cuando estaba diciendo yo no le conozco, pero sabe, Dios ya había dejado huellas en el corazón de Pedro. Y aunque Pedro quería insistir como en negar al Maestro, aún la gente le hablaba y le decía, pero tú hablas como él, ya te expresas como él. La semejanza del Maestro se estaba estableciendo en la vida de Pedro. Y cuando Pedro negó al Maestro y el gallo cantó y levantó la mirada, se encontró con la mirada de amor del Maestro. Esa mirada que le traspasó hasta los tuétanos, esa mirada, ese amor que enciende el corazón. ¿Sabes qué es la salvación en los términos de Dios? Un corazón traspasado por el amor de Dios, encendido por el amor de Dios. Un corazón que entendió que no merecía ser amado, pero que cuando fue amado, ese amor lo provocó a amar al Señor y a vivir única y exclusivamente para su Señor y para su Salvador. ¿Te das cuenta? Lo hermoso de esta salvación en los términos del Señor. Porque, como decíamos hace un rato, la iglesia está encendida con muchas cosas. Son muchas cosas las que apasionan a la iglesia. A los jóvenes que participan de los ministerios de alabanza, los apasiona grabar una canción, los apasiona grabar un CD, los apasiona sus instrumentos, los apasionan estas cosas. Y no quiere decir que no pudiesen hacerlo, pero el asunto es que si comparamos la pasión que mueve estos corazones en todas estas actividades
con cuán movidos son sus corazones a estar en lo íntimo con Dios. Nos damos cuenta que hay pasión por las cosas naturales, pero que hay un corazón apagado por una relación con Dios. ¿Qué hace la salvación? Esta iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que empezó a moverse de una manera especial, de una manera extraordinaria, pero ese mover de la iglesia era la iglesia traspasada por el amor de Dios. No era una iglesia a la que había que obligarla a escudriñar la escritura, no, se había encendido un fuego. Leímos dentro de las cosas que hemos visto ahí en Hechos 2:42 que empezaron a perseverar, que este perseverar era ser constante, diligente, constantes y diligentes, que esto era abrazar o adherir algo con fuerza, que esta iglesia, ¿qué empezó a hacer? Allí como dice la escritura, de una manera especial en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que empezó a buscar a Dios en su palabra, era una iglesia que le ardía su corazón por encontrar al Señor, a quien quería hallar al escudriñar la palabra, quería conocerlo a Él, porque no olvide que despierta en nuestro corazón y en nuestro espíritu la venida de Dios y el ser traspasados por el amor de Dios. ¿Qué es lo que produce? El amor de Dios cubriendo y traspasando el corazón de un pecador produce hambre por Dios. No olvide que un ser muerto, un ser sin vida, no tiene anhelo por Dios. Por eso la escritura dice en Romanos que no había quien buscara a Dios, que no había quien hiciera lo bueno, que no había ni solo uno, porque el hombre sin la vida de Dios está incapacitado para buscar a Dios. Pero mis amados, si un ser humano ha recibido la vida de Dios, ha recibido esa vida de Dios, es para que ahora este ser humano busque a Dios apasionadamente. Vemos, es una iglesia que se volvió una iglesia apasionada por aquello que crujían los dientes los escribas y los fariseos. Porque este a pecadores recibe, pero esos pecadores estaban siendo traspasados. Esos pecadores no tenían todo el estudio teológico, no tenían todas las carreras, no tenían todas las especializaciones que tenían los escribas y los fariseos, pero ocurrió en algo en ellos: tenían corazón para Dios. Hubo corazón para Dios, y cuando hubo corazón para Dios, lo que vino del corazón de Dios sobre ellos les traspasó de tal manera que esta gente por donde iba, no iba llorando ni por lo que perdía ni por lo que no tenía, sino iba celebrando haber encontrado a su Salvador, haber sido hallado por su Maestro, haber sido encontrado por su Señor, haber sido hallado por su Creador. Ellos iban celebrando, aunque muchos de ellos fueran perseguidos, aunque muchos de ellos fueran torturados, aunque muchos de ellos fueran amenazados para que no hablaran en el nombre de Cristo. Había un fuego. ¿De qué estaban traspasados esta iglesia? Del amor de Dios. ¿De qué estaban traspasados? De la vida de Dios. ¿De qué estaban tocados hasta lo más profundo de su ser? De la vida de Dios. Mis amados, la salvación en términos humanos termina siendo reducida simplemente a conceptos, a definiciones, pero la salvación en los términos de Dios lo que hace es prender corazones en amor hacia Dios, encender vidas apasionadas, dispuestas a seguirlo, dispuestas a dejarlo todo para estar con Él, vidas que se sienten inmensamente atraídas por Él. ¿Cómo se sintió aquella mujer al que el Señor se puso como su escudo, y cuando debiera de ser apedreada por su pecado, y se enfrentó al desprecio que los hombres tienen aún hacia el pecado, el Señor mismo se puso como escudo por ella? Y cuando le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué se sintió aquella mujer? Atraída por el Señor. Ese amor con que fue amada despertó, fue una atracción en ella por su Señor. ¿Cómo se sintió aquella mujer de flujo de sangre? Aquella mujer que tantas veces aún se sintió despreciada por el sacerdocio, que por tener flujo de sangre no tenía acceso, que todo lo que tocaba quedaba contaminado, que se ganaba el desprecio de todos los demás por una condición que había en ella. Pero cuando se acercó al Señor, cuando en medio de aquella multitud se abrió paso, pero más que abrirse paso, era Dios mismo abriéndose paso para llevarla a ella hasta su corazón. El que se estaba abriendo paso en ella misma era Dios mismo
obrando en su corazón, atrayéndola. Dios era el que con sus cuerdas de amor la estaba atrayendo de una manera contundente, de aquella manera que aquella mujer tocó el manto de Jesús y poder de Dios salió, cubrió la vida de aquella mujer. No olvidemos el acontecimiento como lo narra la palabra, que la gente se preguntaba, ¿por qué Jesús preguntaba quién lo había tocado cuando había tanta gente en ese tumulto y lo apretujaban? Pero ciertamente había pasado algo diferente en un corazón, y cuando el Señor preguntó a aquella mujer como temerosa, aceptó que había sido ella. Pero vienen esas palabras del Señor, cuando esas palabras del Señor le dice, tu fe te ha salvado, cuando viene esa reconciliación que el Señor le manifiesta, aquella mujer que tantas veces se sintió despreciada y que tantas veces se sintió excluida, ahora por Dios se sintió, fue atraída. ¿Qué despertó Dios en aquella mujer pecadora? Una atracción hacia Él. ¿Qué despertó Dios en aquella mujer que estaba allí derramando el perfume de nardo puro a los pies del Maestro en la casa de Simón el fariseo? Despertó fue la atracción de su corazón hacia el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Qué experimentó la iglesia del libro de los Hechos? Cuando fueron añadidos a la iglesia, experimentaron ser traspasados en su condición por el amor de Dios. Y ese amor de Dios lo que hizo fue despertar en ellos una atracción. Para ellos lo más importante se volvió el Señor. Para ellos lo más importante se volvió el Maestro. Como lo hemos leído en 2 de Corintios capítulo 8, en el versículo número 5, y dice, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Que el acto más importante que acontece a causa de la salvación que ha venido al corazón del ser humano como creyentes, lo más importante es entregarnos primero al Señor. Estos primeros discípulos empezaron a experimentar ser una legítima posesión de Dios, y una legítima posesión de Dios a la que no se sintieron obligados, sino a la que se sintieron profundamente atraídos. ¿Qué hizo Dios con aquel perseguidor de la iglesia como Saulo, que pedía cartas y que arreciaba contra la iglesia del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesús aparece en su camino y con un gran resplandor le cubre y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora aquel hombre es cubierto de una manera sobrenatural con el amor de Dios, con la gracia, con el poder de Dios. Y aún aquel que había sido perseguidor de la iglesia, ahora se volvió parte de los perseguidos, pero había un fuego ardiendo en su corazón que estaba dispuesto Pablo a hacer por causa del amor que había recibido, de haber sido amado de esta manera. Estaba dispuesto a exponer su vida, estaba dispuesto a exponerse. Por eso no encontramos a un Pablo amedrentado, no encontramos a un Pablo escondido, encontramos a un Pablo al que el fuego del amor de Dios le encendió y le hizo un pueblo, le hizo un hombre que quería vivir solo para Dios, un hombre que pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva, soy de Cristo, sea que muera, soy de Cristo. Qué hermoso ser añadido a la iglesia, es un privilegio incomparable, mis amados. Lo hemos mirado en esta dimensión, lo hemos apreciado con este valor tan maravilloso como nos lo deja ver la palabra de Dios de una manera extraordinaria aquí cuando leemos en las Escrituras, porque esta profunda salvación de Dios que ha traído a nuestros corazones una necesidad de Dios, una necesidad de Dios. Amados, quien ha recibido la salvación de Dios, lo que siente es cada vez un deseo más profundo por Dios, un anhelo más intenso por el Señor. Por eso ciertamente no tiene como coherencia esta salvación expresada por Dios con la forma en como tantas veces es expresada por los hombres, porque muchas veces los hombres hacen como el tesoro de la salvación las riquezas materiales, los logros individuales, los éxitos, la fama, los reconocimientos, que Dios te escogió para que desates el héroe que hay en ti, que Dios te escogió para que seas rico, que Dios te escogió para que seas poseedor, que Dios te escogió para una gran cantidad de cosas, y
tras esa supuesta salvación, la gente ha hecho de los tesoros de su corazón la fama, el reconocimiento, ha hecho de los tesoros de su corazón las riquezas. ¿Y a quién ha dejado? A su Señor. Pero que vemos en la iglesia que inició allí en el libro de los Hechos, todo lo contrario, una iglesia que en lugar de acumular se despojaba, una iglesia que en lugar de envidiar era una iglesia que expresaba el amor de Dios, era una iglesia que se daba, como dice la escritura, eran todos de un mismo sentir y de un mismo corazón, eran todos de un mismo pensamiento, nadie decía tener nada suyo propio, sino que aún se desprendían para cubrir las necesidades de todos. Pero esto fue un mover de Dios, el corazón de un pecador sintiéndose amado por Dios. ¿Cómo se vuelve? Un corazón desprendido. Entre menos amados nos experimentamos, más egoístas somos. Pero cuando el amor de Dios empieza a traspasarnos, ese amor empieza a erradicar ese egoísmo y empieza a llevarnos a aquello que Dios obró en el apóstol Pablo. Aquel apóstol Pablo egoísta y lleno de sus títulos porque era de la escuela de Gamaliel, porque era fariseo de fariseos, porque era celoso de las leyes judías. Ahora aquel hombre dice, y todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y aún lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todo esto no es de valor cuando Él aparece en nuestra vida. Cuando Él aparece en nuestro corazón, Él se convierte en el tesoro más valioso, en el tesoro más extraordinario. Amados, esa es la iglesia que Dios está despertando, una iglesia que deje de hacer tesoros terrenales y una iglesia que empiece a hacer tesoros es en el cielo, donde el tesoro de su corazón sea Dios, sea el Señor, que vemos en todo este pueblo, un pueblo atraído por el Señor, un pueblo al que lo atraía Dios, que su deseo de congregarse es porque se siente atraído por Dios, su deseo de escudriñar la palabra es porque se siente atraído por Dios, su deseo de orar es porque se siente atraído por Dios, su deseo de vivir cada día delante de Dios porque se siente atraído por Dios. Ese es el pueblo, mis amados. Eso es ser añadido a la iglesia. Y Dios hacia allá nos está despertando, hacia allá nos está levantando a ser un pueblo traspasado. Recuerda lo que le aconteció a aquel Sadrach, Mesach y Abednego, que ciertamente les cambiaron el nombre, porque eran Misael, Ananías, Azarías. Les cambiaron el nombre para cambiarle la identidad. Pero mire lo hermoso, había un sello profundo en sus corazones. ¿Y qué le dijeron ellos a un Nabucodonosor? Sepa pues, oh rey Nabucodonosor, que el Dios que ha traspasado nuestro corazón con su amor, que el Dios que es dueño de nuestra vida, que el Dios que es amo y Señor de nuestros corazones, tiene el poder de librarnos de tu mano, Rey. Pero si ese Dios decidiera no hacerlo, igual Él ya se adueñó de nuestro corazón. Él ya es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Él ya nos compró a precio de sangre, y sepa que no doblaremos nuestro corazón, porque nuestro corazón ya la pertenece. De manera que si hoy morimos en ese horno de fuego, pues morimos para Él. Y tan hermoso que Dios les permitió vivir para que sus vidas fueran un testimonio aún más contundente de todo lo que el amor de Dios hace en el corazón de un ser humano. Amados, qué invitación tan preciosa. Hemos venido escudriñando algunos versículos, pero Dios ha venido renovando mi corazón y mi espíritu más para Él, despertándome en un anhelo más por Él, en un clamor de decirle, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No olvide que ese no era el clamor de una persona que no había sido salva. Ese era el clamor de David, un hombre salvo, pero que evidencia que su salvación lo puso fue hambriento y sediento de Dios. Que entre más David comía y bebía de Dios, más hambre y más anhelo tenía de Dios, más quería tener de Dios, menos de lo de aquí, más de lo de Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso? La salvación en estos términos es como Dios la planeó en el huerto del Edén, porque Dios planeó al hombre en el huerto del Edén para Él, para su corazón, para su presencia, y le ha provisto todo al hombre para que el hombre sea todo para Él.
¿Qué ha hecho Dios en la salvación? Le ha provisto todo al hombre, para que ahora el hombre sea todo para él. Le proveyó perdón, le proveyó vida nueva, le proveyó justicia, le proveyó santificación, le proveyó de su presencia, nos dio de su espíritu, nos ha dado de su palabra y nos está dando de su instrucción, para que ahora tú y yo seamos única y exclusivamente para Él, para Él. Para eso nos escogió el Señor. Mira lo hermoso, ¿te das cuenta? El privilegio de ser añadidos para la iglesia, que no es simplemente ser parte de un ceremonial o de un culto, es ser parte de la vida de Dios, ser un pueblo que se siente amado hasta los tuétanos, que ese amor está produciendo sentirse cada día más atraído por el Señor. Pueblo que se siente amado y experimenta este amor de Dios, lo único que desea es a Dios con fuego ardiente en su corazón, con pasión intensa dentro de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche preciosa, por darnos el privilegio, Dios, de poder meditar un poco más acerca de estas palabras, Señor, acerca de este ser añadido a la iglesia que tanto necesita ser entendido por nuestro corazón, Padre, porque no queremos seguir siendo un pueblo frío, distante, apagado, un pueblo que tiene, Dios, cantidad de versículos memorizados, que tiene cantidad de doctrina recibida, cantidad de cursos, Señor, hechos, pero que, Señor, su corazón está apagado y ardiendo por tantas cosas que no son tú, Señor. Pero Padre, permítenos entender la salvación en tus términos, que tú pasaste junto a nosotros y nos limpiaste, que tú pasaste junto a nuestro corazón y nos hermoseaste, que tú pasaste junto a nosotros y nos llenaste de tu vida, que tú pasaste junto a nosotros y nos inundaste con tu amor, con tu gracia, con tu fidelidad, que nos hermoseaste, dice, y fuiste hermosa a causa de mi hermosura que puse en ti, y que esa hermosura que pusiste en nosotros de ti es para que ahora mi vida se presente delante de ti, para desearte, para anhelarte. Me has vestido de ti para que yo sea tuyo, para que yo entienda que te pertenezco y para que este corazón esté ardiendo por causa de este amor, para que cada vez, Señor, que experimento más y más de tu amor, me sienta más y más atraído por ti, más y más atraído por estar contigo, más y más atraído por conocerte, por experimentarte, por verte, por estar postrado delante de ti. Señor, ruego por todo este pueblo, Señor, que nos permitas, Padre, oír tus palabras. Permítenos entender este llamado, Señor, este llamado que nos estás haciendo, este despertar que estás trayendo. Ayúdanos a entender que nos estás despertando, es para ti, que estás abriendo nuestros ojos para que te veamos, que estás abriendo nuestros oídos para que te oigamos y que estás ensanchando nuestro corazón para que este corazón, Señor, viva diariamente con un único anhelo, que tú seas mi todo, mi porción, mi herencia. Este pueblo que pueda levantar la mirada al cielo, cada día dice, todas mis fuentes están en ti. Tú eres el que me sacia, tú eres el que me llenas con tu amor, con tu presencia, con tu vida. Es el que me atraes hacia ti y el que haces que mi corazón te anhele y te desee de una manera intensa, Señor. Padre, gracias por este regalo maravilloso. Gracias por tu palabra. Y permítenos a este pueblo meditar delante de ti estas cosas y pedirte, Señor, que con tu luz alumbre nuestro corazón. Tu luz alumbró el corazón del hijo pródigo para que él pudiera darse cuenta que lo que necesitaba no era simplemente estar en la casa del Padre, que el privilegio de estar en la casa del Padre era disfrutar de la presencia, de que las lágrimas del Padre le vivificaran, de que el amor del Padre le traspasara, de que la vida del Padre fuera la que le llenara. Y eso es lo que tú nos has manifestado por medio de Cristo y por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor amado, en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Aleluya.
Amados, no olvidemos, el próximo domingo, si el Señor así nos lo concede, estaremos celebrando la Cena del Señor. Prepárate, aprovecha estos días, oremos, busquemos al Señor, damos a cuentas con Él, pidámosle a Él su dirección, que nos dé luz para entender este regalo maravilloso de lo que significa celebrar, este regalo maravilloso de que un pecador sea amado de tal manera por un ser santo como Dios. Dios los bendiga, mis amados, y los guarde.